Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo de destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo de destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Buenos días, hermanos, queridos amigos. Aquí estamos en la radio nuevamente y somos hijos del Rey, como dice la palabra. Es una gran verdad, hermanos. Palabras de gracia. Es la iglesia a la que represento, nuestro pastor Alberto Velasco y la pastorita Judith de Velasco. Palabras de gracia, hermano, donde todo un ejército se forma y ya está preparada para cambiar circunstancias de nuestra Cochabamba, de Quillacollo, de Sacaba y de todas las provincias cercanas y cambiar también nuestra Bolivia. Y si tú quieres unirte a ese ejército, hermano, lee la palabra. Prepárate leyendo la palabra, la herencia que nos ha dado Dios. Mi nombre es Rosemary. Hermanos, otra vez estoy acá con ustedes para compartir otro tema para la preparación de ese ejército, para la preparación de cambiar circunstancias, preparándonos para andar en amor. Y justo hoy, el tema que he escogido es la ley del nuevo pacto. A veces parece que recibimos la misma información, pero no es. Aparte que la palabra dice que en la repetición está no el gusto, sino que está la preparación. Tú vas a aprender más. Quizás escuchas un texto y tú dices, ese ya lo sé, pero de pronto hay nueva revelación para ti. Y eso es lo que queremos. Nueva revelación, hermano. Usted ya está familiarizado con el antiguo pacto. Entiende que bajo el viejo pacto, cuando se le habla de la ley, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, llamados los Pentateucos. También puede hacer referencia a los 10 mandamientos. El antiguo pacto, los 10 mandamientos. La ley del Antiguo Testamento está basada en ¿qué, hermanos? En reglas y normas. Las personas bajo el antiguo pacto, eran hombres naturales. Ellos no eran nacidos de nuevo, como ahora somos nosotros, porque Jesús todavía no había redimido, dando su vida como rescate para nuestros pecados. No, hermanos, no habíamos sido introducidos en el nuevo pacto. Ellos no habían sido introducidos por medio de la sangre de Jesús. Por lo tanto, el ser humano bajo el antiguo pacto tenía que convivir con el reino natural, utilizando reglas y normas. No podían ser guiados por sus corazones o espíritus, porque sus espíritus aún no habían nacido de nuevo. Buena diferencia, hermanos. Nosotros sí hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, porque nuestro espíritu ha nacido nuevamente, dice Corintios 5:17. Y Dios, miren qué hermoso, hermanos, ha escrito su ley sobre nuestros corazones. Luego, no estamos sujetos a la ley del antiguo pacto, hermano, con sus reglas y normas, que estaban diseñadas para controlar los impulsos del hombre natural, hermano. No, ahora nosotros no debemos actuar en ese pacto. Vino Jesús y lo anuló, le puso otro nuevo pacto. Y vamos a ver por qué. Bajo el nuevo pacto nos dio un nuevo mandamiento.
porque ya somos nuevas creaciones. Ese mandamiento debe ser guiado por el Espíritu, nacido de nuevo, o sea, un espíritu regenerado, una mente renovada. A través del nuevo nacimiento, nuestros espíritus han nacido nuevamente por Dios. 2 Corintios 5:17 dice, y Efesios 4:24. Por eso podemos ser guiados por Dios a través de nuestro espíritu, porque allí, en nuestro espíritu, queridos amigos, hermanos, es donde habita el amor de Dios. Ya hemos llevado anteriormente que el espíritu es lo único que está renovado, lo único que está cambiado. Nosotros tenemos que renovar nuestra alma. El espíritu tiene que alinearse al espíritu, a lo que sabemos, a ese amor que nos ha dado el Señor. En Juan 13, 34 y 35 dice, hermanos, miren, claro, un mandamiento nuevo os doy. Y simple, hermano, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Qué tienes que hacer con tu hermano, con tu amigo, con tu vecino, con tu pareja? Amar unos a otros. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos. Hermano, ahí nos va a reconocer el Señor. Wow. Si tuvieseis amor los unos con los otros. Bajo el nuevo pacto, primero la ley del amor es un mandamiento. Dios no nos dio una sugerencia, les doy una idea. He aquí os dejo una idea o una sugerencia. No, Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. En Juan 13, 34 dice, Jesús no nos dio una nueva sugerencia o una idea nueva. Él nos dio un nuevo mandamiento. Y bajo el nuevo pacto, Jesús solo nos dio una nueva ley o mandamiento. La nueva ley debía tomar el lugar de la antigua ley. La ley del amor es la nueva ley. La ley del amor toma el lugar de la vieja ley con sus regulaciones, estatutos y mandamientos. Perdón. Hay algo más que necesitamos ver acerca de la ley del amor del nuevo pacto. El mandamiento del amor del nuevo pacto es el cumplimiento en un solo de los 10 mandamientos. ¿Qué quiero decir? La ley del amor cumple con los mandamientos del Antiguo Testamento. Solo que la ley del amor es mayor que la de los 10 mandamientos. El nuevo mandamiento del amor toma el lugar de los 10 mandamientos porque el nuevo pacto sobrepasa y cumple el antiguo pacto, hermano. Usted no puede vivir en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento y ser un cristiano exitoso, porque ese pacto era para hombres muertos espiritualmente, que no habían nacido de nuevo. Esa no es nuestra situación, hermanos. Nosotros no somos muertos espiritualmente desde que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, desde que Él es el Señor de nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo, estamos en otra situación bien diferente y mucho mejor, hermanos. Ellos no habían nacido espiritualmente, estaban muertos espiritualmente, no habían nacido de nuevo. Necesita entrar en el nuevo pacto, hermano, y darse cuenta que es lo que Dios le está diciendo a usted como creyente nacido de nuevo. Un creyente a quien su hombre espiritual ha sido creado nuevamente por Dios. Ahora, ¿cómo nos enteramos, hermano? Las epístolas son cartas que fueron escritas ¿a dónde? ¿A quiénes? Dirigidas a las iglesias y dirigidas a usted. Sí, hermano, al que me está escuchando, usted, a mí. Entonces, si quiere darse cuenta de lo que Dios le está diciendo, lea estos libros en la Biblia,
Comience, hermano, con Romanos. Empecemos a leer y ahí nos dice varias cosas que fueron escritas, directamente escritas para nosotros. A veces nos pensamos, ponemos la Biblia y dice, ¿por dónde comienzo? ¿Dónde está lo que yo quiero? Empiece por Romanos, hermano. Empecemos. Un capítulo cada día, 2 capítulos. En la noche, en la mañana, no importa, hermano, pero comience. Las epístolas son cartas que fueron escritas para usted y para mí. Ahora, cuando usted dice, inmediatamente la gente pregunta, ¿quiere decir que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos? Muchas personas piensan de una forma religiosa, que pierden el punto fundamental que habla la Biblia sobre el mandamiento del amor. Ya ha pasado. Ahora estamos en un solo mandamiento. Para aquellos que estamos en Cristo, no hay necesidad de tratar de obedecer individualmente cada uno de los 10 mandamientos, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos en el nuevo mandamiento del amor, estaremos cumpliendo con todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Este hecho es aclarado en la carta a los Romanos. Pablo lo dijo de esta manera: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué simple, hermano. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así aprendemos, hermano. Empiece a leer. En Romanos, que dice 13, 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No son nuestras palabras, son palabras bíblicas, hermano, de testamento que va a nosotros. ¿Por qué? Porque no adulteréis, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y en cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Qué hermoso! Mire, la Biblia, ¿qué dice? Que si nos amamos los unos a los otros, hemos cumplido la ley del Antiguo Testamento. Estamos volviendo a repetir lo mismo, pero de diferentes ángulos. Hemos cumplido la ley del Antiguo Testamento con todas sus ordenanzas, estatutos, con todos sus mandamientos. Si usted, yo, caminamos en amor, no necesitamos de ningún otro mandamiento, hermano. La Biblia dice: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto, en 2 Corintios 13:1. ¿Qué son los 3 testigos en el Nuevo Testamento que prueban que la ley del amor del Nuevo Testamento sobrepasa a los 10 mandamientos? El primero dice en Hebreos 8, 7 al 13, porque si aquel primer pacto, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice la palabra, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados.
y de sus iniquidades. Así es, hermano, cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, nunca más se acuerda de sus pecados. Estamos frente a Él justificados, como si nunca hubiéramos pecado. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y cuando vino Cristo y murió en la cruz, desapareció el antiguo pacto. Por lo tanto, hermano, no vayas a actuar sobre el antiguo pacto, porque entonces no estaríamos reconociendo lo que ha hecho Jesús en la cruz. Y eso es grave también, ¿no? Esta escritura declara que Dios nos da un nuevo mandamiento, el que será escrito ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones. Dice que este nuevo mandamiento de amor cumple y también hará viejo o obsoleto el primer pacto. En una palabra, el antiguo pacto sería sobrepasado por el nuevo pacto. Otro testimonio, hermano, pondré en nuestros corazones y las mentes. En Hebreo 10:7 dice, entonces dijo Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como lo di, está escrito en mí. Ese es otro testimonio, hermanos, donde nos muestra que el pacto, el nuevo pacto, es el que nosotros debemos absorberlo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni se agradarán las cosas que se ofrecen según la ley. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados cuando Cristo murió, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, la más preciada, hermano. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Perdón. Continuamos. Si la ley del amor está escrita en nuestros corazones y usted y yo estamos caminando en la luz del amor de Dios, no va a romper ninguno de los 10 mandamientos. Los mandamientos del Antiguo Testamento fueron dados para frenar el pecado, pero si usted está caminando en amor, no violará ninguno de los mandamientos de Dios. Si está caminando en amor, no va a decir una mentira acerca de nadie, o no le va a robar a nadie, ¿o sí? No, porque estamos caminando en amor. No va a matar a nadie, ni siquiera en pensamiento. Si está caminando en amor, no va a hacer ningún mal en contra de su prójimo. Por lo tanto, importante, cuando caminamos en amor, no necesitamos tratar de obedecer las leyes y los mandamientos del Antiguo Testamento. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer en la nueva, única ley que Jesús nos dio, la ley del amor, y caminar en ella, la ley del amor. El Nuevo Testamento es también llamado la ley del amor, la ley real, porque está basado en el amor divino de Dios. En Santiago 2:8-9 nos dice, si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como los transgresores. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la ley real? Exactamente es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor es la ley real. ¿Por qué? Porque está basada en el amor de Dios. Quedemos con eso, hermanos, de acuerdo a la Biblia. La ley real es amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Si estamos caminando en amor, hermanos, si usted está caminando en amor, nadie tendrá que escribir un mandamiento en su contra diciendo, no mentiréis acerca de tal, ni robaréis. Si está guardando la ley del amor del nuevo pacto, usted no robará nada, no mentirá acerca de nadie, porque el amor de Dios habita en su espíritu, es nacido de nuevo. En la práctica, hermana, ¿es difícil? No, usted saque de lo profundo de su corazón lo que ha aprendido. Amarás, no harás daño a tu prójimo. ¿Por qué? Eso no vas a hacer un esfuerzo, hermano, porque Dios habita en tu espíritu, en tu corazón. Esa es la diferencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra cosa bien interesante acerca del amor de Dios es que permanece en el corazón del hombre, no en su mente, no en su cuerpo, en el corazón. Habita en el amor en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es la única parte del hombre que ha nacido de nuevo. O sea, está habitando el amor en ti. Actívalo, sácalo, haz práctica, ama, no mientas, no busques contienda. Ama, hermano. Aunque parece que pierdes en alguna discusión, no, ama y la persona va a notar ese amor. No lo tienes que exhibir, va a notar, va a ver que tú estás cambiando. Estos versículos de Ezequiel 36, 25 y 28 son hermosos. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Actúa, hacedores, hermano. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Estos versos, hermano, claramente apuntan hacia una bendición que está reservada. Dios prometió a los judíos que ellos habitarán en la tierra que les ha entregado a sus padres. Él prometió que los judíos serían su pueblo y que Él sería su Dios. Sin embargo, hay una aplicación de estos versículos a la iglesia del Señor. Esta escritura está mirando hacia adelante, al momento en que el corazón del hombre será cambiado por medio del nuevo nacimiento. Ya estaban apuntando, ya sabían que iba a venir el Hijo de Dios para darnos ese nuevo mandamiento, para cambiarnos a través de ese nacimiento. Ahora en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y he aquí son hechas nuevas. Son todo nuevo, hermano. Esa es una bendición para nosotros. Él no se acuerda de nuestros pecados. Nos presentamos al Padre sin culpa, como si nunca hubiéramos pecado, gracias a la muerte de Jesucristo. Ahora, si tu amigo no has aceptado eso, no has invitado a Jesús en tu corazón, no puedes llamarte nueva criatura, hermano. Lo digo con pena, lo digo porque los que somos nueva criatura tenemos muchos beneficios. Entonces tú anímate, invita a Dios en tu corazón. Y eso es la diferencia, eso marca la diferencia. Tu corazón será cambiado bajo el nuevo pacto. Es cambiado el corazón o tu espíritu.
Pero quiero que note que Dios también dijo, pondré mis leyes en tus mentes. Son las leyes de Dios en nuestras mentes las que renuevan o transforman nuestros pensamientos, hermano. Si no lees la palabra, no vas a transformarte, hermano. Insisto en que realmente leyendo la palabra puedes lograr una transformación tan increíble. El Señor te mostrará nuevos misterios. Pero hermano, hay pasos. No puedes subir una grada si no has sido tú cambiado, no has aceptado al Señor. No puedes subir a la tercera grada. No, tienes que ir paso a paso. Y el Señor te irá mostrando su gloria. Como Moisés dijo, muéstrame tu gloria. El Señor te va a mostrar su gloria. Y poco a poco, hermanos, nos va mostrando cosas, como dice la palabra, que ni nos imaginábamos. Que las cosas que podemos hacer estarán en nuestras mentes. Es hermoso, hermano, puesto que el corazón del hombre ha sido cambiado bajo ese nuevo pacto y nos ha dado un nuevo corazón. Hay un nuevo mandamiento para el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto Dios mismo escribirá ese mandamiento de amor en nuestros corazones. Como te digo, no tienes que hacer esfuerzo, está en ti. El amor de Dios ha sido derramado, dice. O sea, cuando se derrama es pues harto, ¿no? No es poquito, no son gotitas o de a poquito. Un poquito hoy, un poquito mañana, no. Ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está derramado el amor de Dios, hermano? En nuestros corazones. Bajo el antiguo pacto, Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en una tabla de piedra. Se entiende que cuando la Biblia habla del dedo de Dios, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Dice que Moisés escribió con su dedo. Prácticamente estaba ahí el Espíritu Santo escribiendo. Qué hermoso, hermanos. Ahora escribiré una ley, la única ley en nuestros corazones. Jesús llevó ese nuevo pacto en su propia sangre. Ese es importante, hermano. ¿Qué tipo de amor ha sido derramado en nuestros corazones? ¿El amor humano? ¿El amor natural? No, es el mismo amor que Dios lo tiene. Pues Dios es amor. El mismo amor que tiene Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. El espíritu es la parte del hombre que ha sido renovado por el Espíritu Santo. Recuerdan que hemos estudiado que es el único renovado. La mente y el cuerpo hay que renovarlos, hay que enseñarles. Es como la mamá dice o el papá, ok, a partir de hoy se cena a las 7. Y no está, no, ¿y qué tal? Si puedo. Se cena a las 7. ¿Qué está haciendo? Está dando una orden para que todos obedezcan. Del mismo modo nosotros, por nuestro espíritu renovado, debemos renovar a la mente. Debemos ponerla, que escuche así la orden de un papá de casa. Igual debemos escuchar al espíritu. La mente debe estar escuchando al espíritu. Y a los dos caminan en armonía. Y el cuerpo tranquilamente camina en armonía, hermanos. Bajo el nuevo pacto se nos ha dicho que el Espíritu mismo en persona da testimonio a nuestro espíritu, corazón, de que somos hijos de Dios. La Biblia dice que debemos ser guiados por nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Que nadie saque este principio, que el Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros tenemos amor de Dios mismo. Hermanos, se me acabó el tiempo. Les invito a que continúen escuchando los audios del pastor Copeland y hermoso día para ustedes. Gozo y paz del Señor. Tal vez.
Vamos a buscar el capítulo 4 de Marcos. Aquí Jesús nos enseña, y algunas de estas cosas que Él dijo, mientras más las estudiamos y más tiempo pasamos meditando en lo que Él dijo, vemos que fue algo excepcional. Algunas de las cosas que Él enseñó fueron realmente maravillosas. Y mientras más meditamos en ello, más entendimiento tendremos de cómo hace Dios las cosas. Quiero que veamos ahora esto en el verso 29, o más bien veamos el verso 30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Aquí está de nuevo. ¿Recuerdan en Lucas cuando Jesús predicaba y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí? En el capítulo 4 de Lucas, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego Él siguió y les habló de lo que Dios lo envió a hacer. Él ungió a Jesús y predicó eso ese día en Nazaret. ¿Y qué predicaba Él? Él predicaba acerca de la unción. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor o cancelar la deuda del pueblo de Dios. Él dijo, estoy ungido para hacer esto. Eso es lo que predicó. Y ¿recuerdan lo que Pedro predicó en casa de Cornelio? Ahora es interesante traer a Cornelio a este cuadro, pues Jesús dijo, es difícil, no dijo que era imposible, solo que era difícil que los ricos, gente con dinero, sería muy difícil para ellos cambiar de confiar en sus riquezas y en sus posesiones a confiar en la forma que hace Dios las cosas. ¿Recuerdan lo que predicaron en casa de Cornelio? Él era rico, Cornelio era muy rico, pero estaba muy decidido a hacer lo que Dios dijera que suponía ser. Cuando el ángel vino, él cayó y le adoró. Cuando Pedro entró, él cayó y le adoró. Ante todo lo que fuera de Dios, él se postraba, porque él ansiaba el adorar, anhelaba hacer lo que Dios le dijera. Él adoraba todo lo que se presentaba. Si parecía que era de Dios, solo caía de rodillas. Pedro dijo, no, levántate, pues yo también soy hombre. Pues él deseaba más, y era un hombre rico, con mucho dinero. Sí, no solo oraba, la Biblia dice que un ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, y él ni aún había nacido de nuevo. Así que ven que no es solo el hecho de tener dinero, esa no es la situación aquí. Es lo que hace con él y la forma como se conduce ante Dios. Aquí hay un hombre y Dios sabía que era rico y Dios envió a alguien para que él fuera salvo. Amén. ¿No es interesante? Bien, ¿qué se predicó allí? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús. Ese es el mismo mensaje que Jesús predicaba ahora, y yo he mencionado esto para que vean algo aquí. Ahora, Jesús dijo, ¿qué fue lo que predicó? Esto fue lo que predicó. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Qué predicó? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar. Ahora, ¿acaso concluyó eso que dijo él en Nazaret? Y recuerdan lo que dijo a sus discípulos.
debemos ir a los lugares vecinos para que pueda predicar también allí. Qué difícil es para los que confían en dinero entrar y operar en la unción y confiar en esa unción, en Dios. Solo hazlo con dinero o sin dinero. Es difícil para los que han tenido transformación, pero Cornelio lo hizo. Amén. Aleluya. Y dije eso, pues yo quiero ahora mostrarles a ustedes algo, y es que cuando Jesús predicaba de la unción, Él dijo que predicaba el reino de Dios. Conecten todo eso. Ahora, verso 30, Marcos 4, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Podríamos decirlo así, ¿a qué otra cosa haremos semejante la unción? ¿A qué se asemeja la forma en que obra la palabra? ¿O a cómo funciona la sanidad? Todo está en el reino de Dios. Él dijo, ¿a qué haremos semejante en la forma como hace Dios las cosas? ¿O con qué lo compararemos? ¿Comparar qué? ¿Comparar cómo Dios hace las cosas? ¿Cómo vamos a comparar cómo obra la unción, o cómo obra la palabra, o cómo funciona la fe? ¿Cómo vamos a comparar el reino de Dios y la forma en que Él hace las cosas? ¿Cómo lo vamos a asemejar? ¿A qué? Es como el grano de la mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas, pero crece, se hace la mayor de todas las hortalizas, con grandes ramas donde las aves pueden morar bajo su sombra. Dijo que todo el reino de Dios es así. Dios no hace nada sin una semilla. ¿Me oyeron? Quizás sea difícil saber dónde estaba la semilla. Tal vez se confundan entre las ramas y las hojas de un árbol crecido sin saber de dónde vino la semilla que dio raíz para empezar ese árbol, pero sí puede confiar en ello porque no creció de otro modo. La gente cree que a Dios solo se le ocurre, voy a ungir a ese hombre. Sí, allí está otro. Y no es solamente que Dios decidiera ungirlo, no fue así como ungió a Eliseo. Dios no solo decidió un día, voy a ungir a Eliseo. La unción que vino a Eliseo vino de Elías, ¿cierto? ¿De dónde piensan que vino la unción a los discípulos de Jesús? No vino solo caminando a la deriva un día. Jesús les impuso las manos. Fue sembrado, impartido, y al seguir sus ministerios fue así, y Pedro actuó de esa manera, y Pablo también, y Juan y Santiago actuaron de esa manera, y esa unción empezó a crecer, y ellos sembraron en la vida de otros que estaban bajo sus ministerios, y esos ministerios empezaron a crecer, y ellos sembraron, y luego sembraron, y con el tiempo llegó hasta usted. Pero no solo se dio así. Aleluya. Esa es otra razón por qué deben tener cuidado con quién se juntan. Sus amistades van a sembrar en su vida, sea bueno o malo, pero va a entrar allí. Amén. Esos ministerios que usted sigue e imita, su unción le está disponible. Pablo dijo a la iglesia en Filipo, participantes conmigo de la gracia y de mi unción en la defensa del evangelio, en la confirmación del evangelio o en las señales y demás. Aleluya.
Ahora, el reino de Dios no hace nada sin semilla. Debemos desarrollar fe en la semilla, fe en ella. ¿Saben? Deben también creer en la mala semilla. Si entienden y creen que una mala semilla va a crecer igual como una buena, serán cautelosos de alejarse de ella. ¿Ven? Es fe en la semilla. Es lo que Dios sembró en la vida de Oral Roberts en 1947. Él pastoreaba una pequeña iglesia en Enid, Oklahoma. Y no tenía una casa para los pastores. Bien, los hermanos Roberts tenían 2 hijitos y vivían con diferentes diáconos, con un diácono por un tiempo y luego con otro por otro tiempo, y eso no funciona. No. Y su esposa vino un día y le dijo, Oral, o consigues una casa para que vivamos, o me iré con los niños para casa de mamá y me quedaré hasta que entonces. Él dijo, Evelyn, no harías eso. Ella dijo, ya lo verás. Eso fue a principios del año 1947. Él empezó a orar y cuando fue miércoles en la noche, en el servicio ese día, había hablado con los diáconos de conseguir un adelanto para comprar una casa pastoral, pero ellos no, usted no necesita una casa pastoral, no. Y pueden imaginar qué gente tan mísera. Ese día en la noche, él se puso de pie y les dijo, les voy a decir una cosa, vamos a tener una casa pastoral. No les dijo lo que ella dijo, solo que vamos a tener una casa pastoral y recogeré una ofrenda para el pago inicial para esa casa. Y yo mismo empezaré esta ofrenda con mi propio sueldo semanal. Y él tomó su cheque y lo puso allí mismo en el altar, todos los $55. Y se fue. Sí recogieron una ofrenda y se retiró a su casa. Y por cierto, hacía mucho, pero mucho frío. Era una tormenta invernal y se había puesto terriblemente frío, como los fríos de Oklahoma. Y dijo que su pequeño dormitorio fue el lugar más frío. Cuando le dijo a Evelyn lo que había hecho con el cheque, le dijo, Oral, no lo hiciste. Sí, lo hice. Oh, dijo, había tempestad afuera y tempestad adentro. Era muy, muy frío. Él no tenía ninguna revelación de lo que estamos hablando. Oh, hacía mucho frío. Como a eso de las 3:30 de la mañana, alguien tocó a la puerta donde se hospedaba. Y Oral fue y abrió la puerta. Estaba frío y el viento soplaba. No hay viento como los vientos de Oklahoma, a menos que sea la ciudad de amarillo. En la puerta estaba un hombre y dijo, Oral, yo estaba en el servicio esta noche y siento decirle que no di nada en esa ofrenda. Y este hombre era uno de los más ricos en el condado. Era miembro de esa iglesia, era agricultor, tenía una finca. Dije, no hice nada por dar en esa ofrenda esta noche. Y dijo Oral, no mucha gente sabe de esto, pero estoy a punto de perder mi finca. He estado jugando en la bolsa de valores y ahora necesito un milagro de Dios. Si no obtengo un milagro de Dios, perderé mi finca. Eran las 4 de la mañana. Era un frío congelante. Estaba muy, pero muy, muy frío. Y él le entregó un recipiente y dijo a Oral, Dios me hizo excavar esto de mi patio y contenía $400 y se los dio a Oral y dijo, quiero aportar esto para la ofrenda, para usted y su familia. Después dijo, quiero que me oigan, soy un agricultor
Yo creo en la semilla. Ahora él dijo, jamás había oído algo como eso en toda mi vida. Y él dijo, y yo no estoy tomando ni considerando esto como dinero, lo considero una semilla para el milagro, no quiero perder mi finca, me he arrepentido de todo eso, pero debo tener un milagro para salvar así mi finca. Me dijo, ¿aceptarías esto para ponerlo en esa ofrenda? Y ahora él dijo, semilla de fe. Lo impactó. Semilla de fe. Y él dijo, fe en semilla. Y de acuerdo a esto, eso sería fe en cómo Dios hace las cosas. Ese hombre dejó la agricultura en la que había confiado y entró a un sistema diferente con ese recipiente de cientos de dólares. Ahora hace las cosas de acuerdo a Dios, y yo entiendo que él fue forzado a hacer eso, pero gracias a Dios que llegó a eso. Le pregunté al hermano Oral hace poco, dije, ¿qué sucedió con él? Me dijo, él tuvo su milagro, de hecho Dios salvó la finca de ese hombre. Dije, mire cómo Dios escogió a un simple pastor en Enid, Oklahoma, sin casa propia, ni auto propio, nada, no tenía absolutamente nada propio. Y su esposa a punto de irse. Y Dios le habló a la medianoche de tener fe en la semilla. Esa es la forma que Dios hace las cosas. Dios tiene fe en la semilla y así es que hace todo lo que Él hace. Y le dije, hermano Robert, solo piénselo. Y le dije todo eso y me dijo, sí, pero Dios sabía que haría algo con ello. Amén. Edificó su vida y ministerio y una gran universidad. Y quiero que sepan que la Universidad de Oral Roberts tiene un valor mayor de $500 millones y todo vino de ese concepto. Amén. De fe en la semilla. Es como Dios hace las cosas. Bien, regresemos un poquito. Ya que está claro, noten aquí en el verso 14 lo que Jesús dijo. El sembrador siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, por causa de la palabra, me permiten animarles ahora a aclarar algo que es un asunto religioso que se ha debatido a lo largo de muchos años. Bueno, lo que pasa es que Dios permitió que eso le sucediera para enseñarle algo. No es eso lo que dijo. Si hubiera sido para eso, Jesús hubiera dicho que ese era el propósito. En el capítulo 10 él advirtió que vendría más persecución. Y es por esto, tribulación o persecución por causa de la palabra. Porque oyó la palabra, desarrolló fe en la semilla, también dejó las formas del mundo y comenzó a hacer las cosas como Dios manda. Y empezará a prosperar y vendrá persecución para robarle la palabra de Dios a usted. Eso no vino a enseñarle algo, el Espíritu Santo vino para eso. Tribulación por causa de la palabra. ¿Por qué? Para frenarla. Ahora, habla del reino de Dios, cómo Dios hace las cosas, y ello es con semilla. Su forma de hacerlo es con la unción. Amén. Ahora, permítame recordarles la palabra Cristo
La traducción griega para la palabra Mesías, traducida al español, significa unción, ungido, el ungido, respecto a su unción. ¿Y cómo llama la Biblia al diablo? El anticristo. Si es la unción que quita cargas y destruye yugos, luego el que pone las cargas y al que le pertenece el yugo será él, en su esfuerzo continuo por vencer al pueblo y la forma en que Dios hace las cosas. Él vendrá en contra de eso que quita sus cargas y que destruye sus yugos. Viene contra la unción. Contra eso está él. Y la religión ha creado ideas humanas, respuestas carnales a respuestas espirituales que no responden a eso del todo, mas satisfacen al curioso. Cosas como, pues yo sé, querida, a veces no sabemos, a veces no entendemos, no sabemos lo que Dios va a hacer. Y eso, y la razón que papito se fue con Jesús es porque Jesús se sentía solo. Y ña, Dios da y Dios es el que quita. Acaba de perder el juego de la vida. Pudo haber dicho la verdad y usted ni siquiera la sabía. Escuché a alguien hablar de un libro que escribieron sobre la angustia. Jamás había oído tanta basura en mi vida. Con razón se afligen. Disculpen, pero no tengo tiempo para esas cosas. En realidad no dispongo de tiempo para eso. No estoy contra la persona, pero pobrecitos, deberían estudiar sobre el tema antes de escribir sobre eso. Amén. Sobre todo un tema como la aflicción, ello mata. Es compañera de la muerte. Jesús llevó nuestras enfermedades y dolores. Debemos saber algo de la angustia, que es semilla de la muerte. Eso es. Y hay iglesias donde está el diablo y no saben cómo él llegó allí, y una de las formas como entró es por ceder a la angustia. Ahora, regresemos a ver qué más tiene Jesús que decir. Noten, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Verso 17, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y pueden indagar sobre lo que es tropezar y ofenderse, hallará que la ofensa paraliza la unción de inmediato. Todo saldrá bien a los de la familia de la fe. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. Hemos presentado su programa, Las Palabras de Gracia para su vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un rey. Bendecimos tu vida y gracias por recibirnos. Hasta la próxima.